Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida una vez más a nuestro ciclo de conferencias de todos los días sábados a las 4 de la tarde, hora de Bogotá, Colombia. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este espacio de espiritualidad. La tarde de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Anderson Galindo. Él es médico, especialista en medicina familiar, espírita desde la cuna, miembro de la Asociación Espírita de AME Colombia, y quien hoy va a compartir con nosotros una conferencia muy importante, muy especial, titulada Poder del Pensamiento para la Salud. Esperamos que podamos aprender de este conocimiento, de este gran espíritu, de este gran ser, para que todos ampliemos este marco de referencia que tienen nuestros pensamientos con respecto a la salud. Los invitamos a que las inquietudes, a que las preguntas las planteen en el chat para que al final podamos, o Anderson pueda contestarlas y dar curso. Pero como es habitual, antes de iniciar nuestra tarea de esta tarde, vamos a sintonizarnos con el mundo espiritual. Los invito a que por un instante mentalicemos a Dios, al Maestro Jesús de Nazaret, para darle gracias por estos momentos que nos permite de compartir espiritual, que nos permite para aprender este conocimiento que va a redundar en nuestra salud. Acompáñanos hoy, Maestro Jesús. Inspira a nuestro querido conferencista de esta tarde, Anderson, para que a través de su palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser estas reflexiones y que puedan transformar y modificar en nosotros aquello que nos hace mal y podamos encursar nuevamente nuestra vida con nuevos horizontes más saludables. Gracias a todos nuestros guías espirituales personales y de nuestra institución por acompañarnos en esta tarde, por inspirarnos y fortalecernos para seguir adelante. Que el amor del Maestro Jesús, su ejemplo, sea nuestro derrotero y nuestro camino a seguir. Que así sea, Señor. Anderson, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Adelante con tu conferencia. Muy buenas tardes para todos. En esta oportunidad, pues agradecer al mundo mayor, agradecer a todos los participantes que el día de hoy tendremos la posibilidad de compartir el pensamiento, compartir la salud y poder generar nueva luz a todos nosotros. Entonces, para iniciar, vamos a contextualizar que hablaremos del tema sobre la línea espírita, sobre lo que el mundo mayor nos dice y sobre lo que esta ciencia espírita nos articula al mismo tiempo como nos habla la ciencia médica frente a este tema. Para ello entraremos en contexto con la definición de pensamiento de la Real Academia Española. Ellos nos dicen que el pensamiento es el conjunto de ideas propias de una persona, de una colectividad o de una época. Basado en este conjunto de ideas es donde estamos sumergidos día a día, donde tendremos que entrar en reflexión en saber en qué mundo nos encontramos. Como decían los filósofos del pasado, en ese mundo de las ideas, cómo es que estamos vinculados o involucrados en él. Para ello, pues traemos qué nos habla el mundo espiritual frente a los pensamientos. En el libro de los espíritus encontramos en una de las interrogantes que hace Kardec al mundo espiritual, si los espíritus pueden conocer nuestros más secretos pensamientos, donde el mundo espiritual responde a ello que efectivamente, a menudo,
Se conoce hasta lo que querráis ocultaros a vosotros mismos. Ante ellos no podéis disimular vuestros actos ni vuestros pensamientos. Desde allí ya empezamos con una reflexión de cuántos pensamientos nos estamos ocultando a nosotros mismos. Y a pesar de ello, cuáles son las compañías y cuál es la inspiración del plano espiritual, que aunque nosotros neguemos ese pensamiento, estaremos recibiendo la compañía, la sintonía de aquello que nos está pasando por nuestra mente. En el contexto de salud ya nos daremos cuenta que cada acción, cada pensamiento propio o externo se involucra con esa armonía del alma, con esa condición de salud universal con la que estamos involucrados al referirnos. Otra de las preguntas es que se le realiza al mundo espiritual es que si los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, a lo cual responden que en ese aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. No en el sentido de sentirnos como marionetas, sino en el sentido de entrar en una armonía y en una conexión con el plano espiritual. En saber que sintonizamos con todos aquellos que nos son afines, pensamientos buenos, pensamientos negativos, pensamientos de amor, siempre los compartimos entre los dos planos. Muchas de estas influencias de nuestros seres amados, de nuestros seres queridos que están en el otro plano, ¿de qué manera nos involucran a nosotros? ¿De qué manera nos conectamos con ellos? Es importante resaltar que las áreas en las que nos influencian son en todas. Nuestra condición en esta existencia, en esta vida, no es solo biológica, no es solo psicológica ni mental, no es solo social, no es solo espiritual, sino tenemos todas estas dimensiones entrelazadas y funcionando día a día. Cuando deseamos estudiar, nos conectamos. Cuando organizamos nuestras ideas, nos conectamos. Cuando estamos solos, aparentemente en este plano, siempre estaremos en conexión con el plano mayor. Estaremos recibiendo esa influencia. A pesar de que muchos de nuestros familiares ya no se encuentren en el cuerpo presente, siempre estaremos enlazados. Y a través de las próximas existencias, sabremos que estamos inmersos todos en una unidad, siendo todos hijos del mismo Padre. Manuel Filomeno de Miranda nos dice sobre las formas del pensamiento que el pensamiento en su realidad estructural es neutro y que canaliza las fuerzas de la cual está constituido según la dirección que se le imprime. Es allí donde en la neutralidad de la creación del pensamiento somos nosotros los responsables de empezar a impulsar e imprimir en esta fuerza la tendencia de lo que queramos y lo que deseamos. No es allí que nuestro Padre Celestial considere en algunos que haya creado el mal o que porque existe es obra de la misma creación, sino que acá, desde el pensamiento, la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, ha generado una fuerza neutral y nos ha permitido a nosotros moldearla a nuestro ritmo, a nuestro paso, y depende de nosotros todo lo que de ella desencadene. Es allí donde debemos empezar a reflexionar sobre cada acción, cada pensamiento, cada deseo, cada instinto que nos lleve a acercarnos o alejarnos del amor propio, del amor al prójimo y del amor con nuestro Padre. En otro de los temas que se aborda en el libro de los espíritus, en la pregunta 460, se indaga al mundo espiritual. Además de nuestros pensamientos,
¿tenemos otros que nos son sugeridos? Y nos responde, vuestra alma es un espíritu que piensa. No ignoráis que muchos pensamientos que se os ocurren a la vez sobre un mismo asunto y que a menudo son muy contradictorios. Pues bien, los hay siempre vuestros y nuestros. Eso os genera incertidumbre porque tenéis en vosotros dos ideas que se combaten mutuamente. Es allí donde entramos a reflexionar esos pensamientos que nos pasan día a día, donde en ocasiones depende de nosotros tomar o alimentar una de estas dos incertidumbres que se nos presentan. En ocasiones, esta segunda opinión, este segundo pensamiento, pueden ser inspiraciones negativas o pueden ser inspiraciones positivas. Esa voz de la conciencia que tenemos nosotros, se nos abre un mundo de posibilidades cuando el mundo mayor nos revela que efectivamente hay esta interacción desde este plano. Entonces allí en ese momento de tristeza, en ese momento de soledad, cuando aparentemente se nos viene un pensamiento sin un origen aparente, dándonos tranquilidad, direccionando nuestros pensamientos a algo positivo, debemos estar abiertos a esa posibilidad de lo que nos están mostrando acá, que efectivamente esos pensamientos vienen también de otro plano. Pensamientos no tan positivos, sentimientos no tan positivos, que debemos empezar a discernir si son propios o son externos, si es realmente lo que estoy pensando algo que me haga feliz o algo que me desvíe de esa felicidad. Es allí donde en pequeños actos, como lo vemos acá en la imagen, de desear tomar algo, de desear consumir algo, sabiendo que de pronto podemos maltratar nuestro organismo, pues qué tanto es nuestra objetividad de darnos cuenta de eso, que posiblemente puedan estar en sintonía con este tipo de plano espiritual y de seres que están en un patrón vibratorio un poco inferior, esperando y deseando que a través de nosotros se puedan expresar esas sensaciones para estos seres. Es allí donde debemos siempre, en todo momento, entrar en una reflexión y en una autoevaluación para evaluar con quiénes nos estamos sintonizando en cada momento y en cada lugar. Desde que abrimos nuestros ojos en nuestra cama, desde que nos duchamos, desde que nos cambiamos o vamos en un medio de transporte, realizando nuestras acciones en el hogar, en el trabajo, en el estudio, con quién estamos sintonizando. Otro de los temas que nos revela el mundo espiritual es sobre el fluido universal y nos dice que todos, encarnados y desencarnados, nos hallamos sumergidos en este fluido que ocupa el espacio. Como para comprender ese concepto nos ponen de referencia que es así como en nuestro planeta Tierra, en este mundo, estamos todos inmersos dentro de una atmósfera, pero que el fluido universal va más allá, va cubriendo y estamos inmersos en toda la creación, en todas las esferas en las que nos encontramos, estamos unidos y conectados a través de este fluido. Es importante que también nos revelan que este fluido recibe un impulso de la voluntad y que es el vehículo del pensamiento del mismo modo en que el aire lo es desde el sonido. Que nos están mostrando acá el plano espiritual, que esos pensamientos que estamos generando tienen una dirección, tienen una ruta y tienen un medio para llegar. Es importante darnos cuenta que el espiritismo nos da un poco más de estructura hacia nuestros pensamientos y de la misma forma en nuestra oración, que no queda en un abstracto de yo pienso o yo estoy orando y simplemente queda en el aire o queda en mi cabeza, queda en mi cerebro, sino que realmente
Hay todo un fluido donde cada pensamiento puede ir, transportar, viajar, recorrer distancias, recorrer el tiempo y el espacio y llegar hacia quien lo deseamos, hacia quien le dirigimos este pensamiento, sea tanto en encarnados como en desencarnados. Es allí donde si queremos conectarnos con nuestros seres amados a través del pensamiento es una herramienta que el mundo espiritual nos muestra que es efectiva. No es que estemos completamente distanciados donde no nos escuchen, sino por el contrario, estamos todos inmersos en un punto de una tecnología mucho más grande que la terrestre. Si nos damos cuenta, a hoy con la tecnología del internet, del celular, de todos estos medios, de poder transmitir una idea, una palabra, en el mismo tono en el que cada uno realmente habla y que ese mensaje sea escuchado al otro lado del mundo con el mismo tono de voz, casi que inmediatamente. Si esa es la tecnología que tenemos como hombres de esta tierra, ¿cuáles serán los medios y los mecanismos para transmitir la creación? ¿Cuál será el método que habrá utilizado esa inteligencia suprema para poder transmitir nuestro pensamiento? Es allí donde se rompe lo abstracto y nos empieza a dar forma de que todo está armónicamente diseñado, de que todo está armónicamente conectado para poder transmitir esas ideas y que efectivamente nos sintonizamos no solo con el exterior, sino con nuestro interior también. Generamos efectos externos e internos y es allí donde debemos empezar a reflexionar, como lo escuché uno de estos días. Si pudieras comer tus pensamientos, estos pensamientos te estarían alimentando, estos alimentos te estarían nutriendo, o por el contrario, podrían intoxicarte todos estos pensamientos si los sirvieras en un plato. Entonces es allí donde debemos empezar a crear esta conciencia, a despertar nuestra forma de pensar y de actuar. Desde el plano espiritual nos están hablando cómo se correlaciona desde lo más mínimo hasta lo más grande, cómo estamos en conexión con toda la creación. Pero asimismo nos damos cuenta que se interrelaciona y hay un efecto interno. Aquí les traigo algunos conceptos médicos o algunos conceptos clínicos sobre cómo funciona el pensamiento, sobre las neurociencias, qué es lo que nos dicen acerca del pensamiento, cómo es que está estructurado y cómo es que genera un tipo de efecto. Uno de los conceptos son las sinapsis. La sinapsis es esta relación o esta comunicación entre dos neuronas. La neurona es la célula fundamental que tenemos en nuestro cerebro. Como lo vemos acá en la imagen, se transmiten algunos componentes entre una y otra. A esta acción es lo que nosotros le llamamos una sinapsis. Y la plasticidad neuronal es la capacidad que tienen estas neuronas de generar de forma permanente o de forma temporal este tipo de conexiones. ¿Qué es lo que ocurre con nuestros pensamientos, con la información, con toda la cantidad de datos que recibimos día a día? Cada vez que nuestro cuerpo recibe un estímulo, se va a empezar a generar estas sinapsis o estas conexiones en nuestro cerebro. A través del tiempo, si esa energía que yo estoy gastando en generar comunicación entre dos neuronas, el cuerpo se empieza a adaptar y a reconocer que para que sea mucho más funcional, mucho más rápido, las conexiones empiecen a unir, a juntar. De esta manera ya no tendría tanta gasto de energía, tanto tiempo en generar más conexiones o más flujo entre una neurona y otra. Entonces, ¿de qué manera nosotros aprendemos un tema cuando lo leemos, cuando lo estudiamos y lo memorizamos? La primera vez que
nuestro cerebro se relaciona con esta información, se genera ese estímulo, esa conexión. Y si no la volvemos a retomar, se desconectará. Si nuevamente estudiamos, repasamos o queremos grabarnos esa información, nuevamente se generará el vínculo. Y si lo hacemos muchas veces, llegará al punto en que se van a quedar de esa posición, se empieza a generar esas nuevas conexiones y la información ya no se irá. Se establece ya un patrón de comunicación definido. Esta plasticidad no solo va en nuestro intelecto, en la lectura, en la academia, sino en los pensamientos que estemos deseando sobre nosotros. Si nos miramos a un espejo en las mañanas, ¿qué información le estamos dando a nuestro cerebro para que se generen esas conexiones de manera permanente? Estoy admirando mi belleza, estoy resaltando mi salud, estoy reconociendo cada célula de mi cuerpo, estoy agradeciéndole al mundo mayor, estoy agradeciéndole al Padre todas las capacidades que tengo hoy en mi cuerpo, a pesar de los dolores, a pesar de la enfermedad, a pesar de las situaciones ambientales que también son modificables. ¿Qué es lo que nosotros estamos aportándole a nuestra creación de memoria? ¿Qué es lo que nosotros estamos impregnando en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son esas conexiones permanentes que estamos generando? El hecho de que nosotros tengamos sensaciones o emociones con algún olor, con alguna canción, con algún sonido, todo esto lo hemos logrado a través de estas experiencias. Cuando un olor nos recuerda a un ser querido, ya es algo que nosotros generamos en esa sinapsis y en esas conexiones de manera permanente. Entonces es allí donde debemos empezar a evaluar qué hemos hecho a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cuál ha sido el pensamiento de esta mañana? ¿Cuál ha sido el pensamiento que hemos repetido en esta última semana? ¿Y cuál es ese pensamiento que hemos permanecido a través de nuestra vida? ¿Han sido pensamientos positivos, pensamientos negativos? Cada cuánto nosotros le dedicamos a reconocer nuestro estado de salud. Lo comparto mucho con mis pacientes y es que uno no debe pensar en el cuerpo solo cuando lo sienta. Pienso en mi estómago cuando me duele. Pienso en mis ojos cuando me arden. Pienso en mis manos cuando me duelen. Pero ¿cuánto tiempo le hemos dedicado sin que estemos en ese estado de dolor? ¿Cuánto tiempo le dedico de pensamiento a mis pulmones? ¿Cuánto tiempo le dedico a mi corazón? ¿Cuánto tiempo le dedico a mi intestino, a mi vaso, a mis riñones, a mis articulaciones? Y ese pensamiento que atraemos, si nuestro órgano físico está bien, pues está fortaleciendo y nutriendo de esa misma manera. Es igual que una planta. Yo no la debo regar solo cuando ya esté marchita porque no va a ser efectivo, sino en un estado armónico, mantenerlo, estimularlo y equilibrarlo de manera diaria para poder mantener esa belleza que nos puede brindar una flor, ese aroma que nos puede traer esta pequeña creación que nos puede llevar a nosotros a estar en unos estados muy armónicos. Dentro de esas sustancias que se generan entre la conexión entre una neurona y otra, son algunos neurotransmisores. Acá en la imagen es lo que ven como esos punticos o esos cuadritos. Y la cantidad de neurotransmisores lo inducimos a través del pensamiento. En el cerebro va a funcionar un sistema como causa y como efecto. A mayor cantidad de neurotransmisores habrá un efecto y ese mismo nos puede generar diferentes comportamientos. Aquí vemos, por ejemplo, en la derecha, que hay menos cantidad de neurotransmisores y en ese caso, en menos estímulo de cierto componente, vamos a tener algunas respuestas
clínicas, médicas o comportamentales. Por ejemplo, estos neurotransmisores, aquí les traigo algunos: la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la noradrenalina y la adrenalina. De una manera muy esquemática, ya reconocemos cómo las cantidades y el equilibrio de estos neurotransmisores en nuestro cerebro puede generar algunas patologías. Entonces acá vemos, por ejemplo, la dopamina, cuando está en una concentración muy alta en nuestro cerebro, puede generar lo que clínicamente conocemos como esquizofrenia. En el caso contrario, donde está muy disminuida, se nos puede generar la ansiedad. Unos altos niveles de serotonina es lo que se puede conocer e interpretar como felicidad. En los cuadros de depresión tenemos disminuido no solo la dopamina, sino también la serotonina. Uno de los sentimientos que el plano mayor y que nuestro Señor Jesús, guía y maestro, nos ha enseñado es el amor. E incluso el comportamiento en nuestro cerebro del amor es una armonía perfecta entre más de un neurotransmisor. En este caso, esa oxitocina, esa serotonina y esa dopamina en un nivel de armonía es lo que se puede reconocer en una persona con amor. Asimismo, algunos otros emociones como el miedo, pues es un aumento irregular, un aumento excesivo en noradrenalina y en adrenalina. Los neurocientíficos, dependiendo a su creencia personal, pueden decir que estas patologías o estas condiciones o estos sentimientos son efecto o son causa. Algo que quiero que quede claro es que las ciencias, tanto la ciencia médica como las neurociencias, no son parcializadas en el materialismo. No es que nieguen o rechacen completamente una corriente o un paradigma, sino que son sus pensadores, sus científicos o entre comillas sus representantes los que hablan en nombre de la ciencia. Pero es allí donde algunos autores, por ejemplo, en el concepto del amor, pueden decir que si yo genero un equilibrio dentro de estos neurotransmisores, se genera el amor. Y hay otros que pensamos que una persona con amor genera estos equilibrios. Una persona con este sentimiento regula estos neurotransmisores. Entonces, dependiendo de la manera en que nosotros deseemos ver la vida, vamos a considerar si realmente tener esto me genera el sentimiento o tener el sentimiento me genera este tipo de equilibrio. De qué manera también se ha reconocido o se ha potencializado el tratamiento de todo este tipo de niveles neuroconductuales. De qué manera podemos generar estos estímulos de felicidad en nuestro cerebro. Entonces, esos componentes que acabamos de observar, dopamina, oxitocina, endorfinas, serotoninas, hay acciones que nos generan que esto se aumente. La dopamina, por ejemplo, mantener un buen horario de sueño va a mantener unos buenos niveles de dopamina. Celebrar los logros a diario es algo que debemos estimular. ¿Y qué logros haces tú día a día? ¿Qué logros puedes reconocer y alegrarte de ellos? Que no sea solo la ausencia los que te los haga reconocer. El hecho de poder ponerte un par de zapatos y amarrarte los cordones ya es un logro, que no todas las personas tienen la posibilidad de hacerlo. Cuando te sientas a la mesa, cuando te duchas, reconoce eso como un logro que no todos tienen la posibilidad de hacerlo. El poder abrir los ojos, disfrutar del amanecer, el ruido, escuchar, así sea un ruido de un bus, de una construcción, esa posibilidad de oír, debemos celebrar que podemos llegar a hacerlo. El realizar el ejercicio también nos da un aumento de esta dopamina.
Ya sabemos que esos niveles inferiores que nos pueden generar situaciones tensas, negativas, podemos intervenirlas a través de este ejercicio. Oxitocina, podemos estimularla a través de la meditación, de darle un abrazo a alguien, de hacer un acto de generosidad. ¿Cuántos actos de generosidad hemos hecho esta semana? Recordemos que el plano mayor y las diferentes corrientes de pensamiento nos muestra que la generosidad no es solo económica, que esa bondad no es solo de dar dinero, sino que hay muchas maneras en que podemos hacerlo. El escuchar, el dar una palabra de aliento, el sonreírle a alguien, el solo acto de saludar, ya estamos generando un efecto en las demás personas. Esta serotonina también la podemos generar a través del agradecimiento. Agradecer todos los días, cada situación, disfrutar de la naturaleza, recordar momentos importantes. Todo esto va a estimular nuestro cerebro para que esa serotonina empiece a aumentar. Y las endorfinas a través de la práctica de hobbies, de reír, de compartir con los seres queridos, de bailar y de cantar, que a pesar de las condiciones en las que nos encontramos en este encierro, en esta cuarentena, por las múltiples situaciones de reflexión que nos permiten, no debemos de desaprovechar estas oportunidades. No debemos desaprovechar esos espacios que tenemos para poder movernos, para poder sonreír, para poder practicar algún tipo de hobby. En una de las cartillas de la Asociación Médico Espírita de Colombia, El Arte de Curarse, nos traen un extracto del doctor Virgin Siegel, un cirujano pediatra oncólogo, donde nos dice que la paz en el cerebro envía al cuerpo un mensaje de vida, mientras que la depresión, el temor y los conflictos no resueltos dan mensajes de muerte. De esta forma, todas las curaciones son científicas, incluso si la ciencia no puede aún explicar cómo se producen los inesperados milagros. Este cirujano, pediatra y oncólogo nos está dando cómo las mismas ciencias médicas en todo momento están ratificando que esos actos existen. Esa importancia del equilibrio de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro, para dar un mensaje de vida. Aquí les traigo unos esquemas para que podamos reconocer cómo es que funciona en nuestro cuerpo la salud y la enfermedad. La línea de arriba es el ADN. El ADN se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo. Pero ¿de qué depende que aunque tengamos el mismo ADN, hayan células diferentes? En los interruptores, que los llamaremos los genes. Todo nuestro ADN está compuesto de muchos genes. Y cuando estos genes se prenden o se apagan, generan que se creen las células. Entonces, esto es lo que diferencia si se prende el bombillo rojo, si se prende el bombillo azul. El mismo ADN que tenemos en todas las células permitirá que esta célula se convierta en la célula del hueso, o que esa célula se convierta en una neurona, o que esa célula se convierta en la piel, o que esa célula se convierta en el músculo, y de esa manera se va construyendo el cuerpo. Entonces, la activación de esos genes son los que van a permitir cómo se manifiesta en nuestro organismo nuestra salud física. De hecho, hay neuroestudios que nos hablan de que uno de esos genes que se pueden estar activando es el gen BMAT2, también conocido como el gen de la espiritualidad o el gen de Dios. ¿Qué es lo que dicen? Que la activación de este gen se demuestra o se expresa en el ser humano por los estímulos de la espiritualidad. Se activa ese aumento de espiritualidad. Aquí vemos en la imagen superior una persona que tiene ese gen disminuido o no expresado, y en la imagen B, en la inferior, alguien que lo tiene activo. A través de una lectura de una palabra o de unas frases religiosas, se ve cómo se estimula alguna parte del cerebro, generando mayor activación de toda una sustancia y unos componentes en nuestro cerebro. Reitero lo mismo, están los científicos que dicen
que este gen es igual a creer o no en Dios, o a que se manifieste o no la espiritualidad, y hay otros que decimos que este gen se expresa a través de esa conciencia y de esa realización. Nadie en este momento en la ciencia médica tenemos un consenso frente a la activación de todos los genes. Por más de que tenemos el mapa completo del ADN, no tenemos definido y no lo podremos tener si no consideramos nuestro plano espiritual de cómo es que se activan, se prenden o se apagan estos bombillos. Alguna aproximación de lo que sí tenemos es este concepto que es la epigenética. La epigenética estudia precisamente algunos modelos de cómo es que estos genes se encienden o se apagan. Al generarse estos activación de genes, muchas de estas células o mucho del material genético se puede convertir en algo negativo o en algo positivo. Las células dañosas, cancerosas, es a través de activaciones o mutaciones de estos genes. Y la epigenética considera que no es solo una expresión que no podamos intervenir, sino nos dice que nuestros genes y nuestro material genético se modifica a través del ambiente, a través de lo que comemos, a través de lo que hacemos, a través de donde nos encontremos. Todo esto va a influir en que nuestros genes se expresen y se manifiesten. Entonces es importante darnos cuenta alrededor de qué estamos y de qué manera podemos influir nosotros en nuestros genes, que no le demos solo la incertidumbre o una apariencia externa de que si como sano va a venir algo de afuera y me va a sanar, sino por el contrario, que lo que yo esté generando me va a empezar a transformar desde adentro. Incluso cuando estas células o estas cadenas de ADN se empiezan a deteriorar, pues empiezan a generarse todo este tipo de fallos, todo este tipo de enfermedades. Y este material genético, pues la responsabilidad es de nosotros como seres físicos, de nosotros como seres espirituales, para ver esa armonización. La ciencia médica está logrando acercarse y aproximarse a las ayudas a través de investigaciones de cómo lograr corregir algunos de esos desórdenes. Pero sabemos que no solo somos seres biológicos, sino de ahí corresponde toda la armonización. ¿Qué nos dicen el plano mayor en una de las obras que es el Evangelio según el Espiritismo? Y es que la forma no es nada y el pensamiento lo es todo. Aquí nos están dando una instrucción supremamente grande y profunda en una pequeña idea de que nuestro pensamiento lo es todo, de que nuestro accionar corresponde, aunque no le pongamos una palabra, ese sentimiento, esa intención ya está generando un efecto. Y de acuerdo a esa intensidad, pues estamos transformando absolutamente toda nuestra existencia, toda nuestra vida. Dentro de las ciencias médicas, tenemos muchos estudios también que nos demuestra cómo hay, digamos, acá hicieron una investigación sobre los estímulos a través de electroencefalogramas, a través de imágenes cerebrales, de cómo se manifiesta en mayor o menor medida en nuestro cerebro los pensamientos propios de lo que no son nuestros. De una manera rápida para comprender la imagen, vemos que el azul que está a la izquierda está mucho más clarito, el que está a la derecha está mucho más, con un azul mucho más fuerte, y este que es más fuerte hace relación a lo que identificaron lo que eran los pensamientos propios. Cuando nosotros pensamos en acciones hacia nosotros mismos, nuestro cerebro se marca mucho más fuerte que cuando pensamos en cosas externas, cosas exteriores, y se genera una cantidad de ondas y de características y de liberación de sustancias mucho más fuertes cuando pensamos en nosotros. Es otro punto a lo que queremos llevar hoy. ¿Qué tanto pensamos en nosotros? ¿O nuestro pensamiento está más en las cosas externas, en los problemas, en el otro? ¿Qué tanto le estamos dedicando a pensar en nosotros mismos, a consentirnos nosotros mismos para poder generar mucho más sustancias en nuestro cerebro?
algunos estudios que en alguna oportunidad ya lo habíamos conversado sobre cambios estructurales en el agua y en el ADN a través de esos pensamientos, cómo hay modulaciones del ADN a través de la intención, a través del pensamiento, cómo convertimos todo nuestro material genético en las cosas que deseamos. Joana de Angelis, a través de Divaldo, en la obra de Momentos de Salud, nos dice que la criatura humana se convierte en lo que piensa, en lo que sustenta con su mente y desarrolla hasta su fijación. Entonces, ¿cómo nos definimos hoy? ¿Cómo estamos pensando? ¿Qué es nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces hemos agradecido la posibilidad de ver en esta última semana? ¿Cuántas veces hemos dado las gracias de convertirnos en la posibilidad de escuchar, de hablar, que hemos desarrollado, que hemos estado fijando en nuestra mente hoy, que hemos estado fijando en nuestra mente ayer, que fijamos en nuestra mente día a día? También nos dice que se hace imprescindible establecer una era nueva, nueva conciencia de la responsabilidad, a fin de que lúcido y equilibrado el individuo defina sus paradigmas en una conducta moral y mental armoniosa para la adquisición del valioso patrimonio de la salud. Nuestro primer paso va a ser con cada uno de nosotros. Nuestro segundo paso es empezar a compartir esto con los demás. ¿Qué conversaciones estoy generando con los demás? ¿De qué manera estoy aportándole a la salud de los demás a través de mis pensamientos, tanto en silencio, tanto en mi sitio de reserva o solitario y en las partes comunes, en las partes sociales? ¿Qué es lo que estamos generando? Ya es este momento, estamos en el momento de la transformación, en esta transición planetaria, donde debemos sintonizarnos con todos para poder avanzar. También nos hablan el mundo mayor y nos dice, si colocas la vida espiritual en el primer plano de tus actitudes y tu conducta, tu vida pasará a tener un sentido superior. Entremos en reflexión y conectémonos con esa vida espiritual, sin desconocer y sin olvidar nuestras acciones y nuestras tareas que tenemos en nuestro plano físico. ¿Sí? No es solo pensar de que nos vamos a alimentar 100% sin necesidad de hacer algo o sin pensar en nuestras tareas y responsabilidades que tenemos, sino debemos equilibrar todo, pero sí colocar en ese primer plano nuestra parte espiritual. En el Evangelio, según el espiritismo, se interroga sobre si uno sufre las consecuencias de un pensamiento malo, aunque éste no se haya realizado a través de los actos. ¿Y qué nos dice el plano mayor? Nos dice, nos da claridad que los pensamientos malos son el producto de la imperfección del alma, que ese pensamiento se convierte en una ocasión de adelanto y que el esfuerzo que realiza para borrar una mancha ya va a ser un avance en nuestra evolución. Es aquí donde nos muestran que si tenemos pensamientos negativos, pues todavía tenemos imperfecciones, pero que no hay que desalentarnos de decir soy imperfecto porque sí he pensado mal, sino por el contrario, que ese pensamiento negativo nos lleve a convertir ese escenario en una ocasión de adelantarnos. Es allí donde debemos gastar una buena energía, un buen momento para superar esos actos negativos que tengamos en ese momento. Y que ese esfuerzo nos va a servir para borrar esas manchas de nuestro pasado en esta vida, de nuestro pasado en existencias anteriores. Ese pensamiento malo, también en el Evangelio, según el espiritismo, nos dice el mundo mayor, que el que no lo concibe, el progreso ya se ha realizado. En el que surge ese pensamiento malo, pero lo rechaza, el progreso está en vía de cumplirse. Y el que ese pensamiento malo lo cumple, el mal existe todavía. Entonces es allí donde debemos mirar si esos pensamientos que hemos tenido los hemos llevado a cumplir
o hemos rechazado justo en el momento y hemos avanzado en este progreso, y en qué punto de esa realización estamos, ¿sí? El pensamiento malo no es solo hacia las demás personas. Ese pensamiento malo puede ser incluso con nosotros mismos. De qué manera nos descuidamos, de qué manera no nos cuidamos, qué es lo que está en nuestros pensamientos, que incluso aunque lo llevemos o no al acto, ya hay un efecto. Nos habla también André Luis que la fuerza poderosa del pensamiento tanto elabora como extingue muchos desequilibrios orgánicos y psíquicos. Entonces es allí donde nuestros pensamientos son un fluido que debemos mirar cómo estamos estimulando cada parte del cuerpo, cómo estamos extinguiendo esos desequilibrios o cómo estamos estimulando esos desequilibrios en nuestro cuerpo. Aquí nos muestran también que la oración solo tiene el valor en función del pensamiento al que está asociado a ella. En esta obra del Evangelio nos muestran qué tan importante es que nuestra oración tenga esa intención y ese pensamiento puro. No es solo un juego de palabras, no solo es una extensión de repetir muchas cosas de la misma manera sin que nos genere algo, sino que realmente podamos independientemente no encontrar las palabras que tengamos ese sentimiento y ese pensamiento real sobre lo que deseamos, y la efectividad de la oración que pues nos brinda toda una gran cantidad de salud física y espiritual. Quiero que en estos pocos minutos que nos quedan pensemos en cada uno de nosotros. Pensemos en cada parte de nuestro cuerpo. Pensemos en esa armonía que tenemos, que podamos sentir a través de nuestra respiración, cómo ese aire entra y cómo sale, cómo ese oxígeno entra a través de nuestra sangre, cómo a través de esa posición en la que nos encontramos en este momento podemos sentir ese latido de nuestro corazón, cómo se estimula cada célula de nuestro cuerpo, cómo agradecemos la posibilidad de escuchar, la posibilidad de tener nuestros oídos sanos, cómo podemos agradecer nuestra vista, cómo podemos agradecer nuestro olfato, sentir cómo funciona de una manera armónica toda nuestra boca, nuestro gusto, esa sensación, esa saliva, ese alimento que pasa por nuestra boca, cómo estimulamos todos nuestros músculos para que tengan un movimiento, cómo pensamos en la armonía de nuestros pulmones y que no es solo aire y oxígeno lo que entra, sino también la energía que estamos recibiendo del plano espiritual. Cómo llevamos todo nuestro sistema digestivo, nuestro estómago, todo nuestro intestino grueso y delgado de manera armónica, que trabaja de manera permanente, aunque nosotros no le prestemos la atención necesaria. No nos falla, nos funciona. Cómo nuestros riñones trabajan y sirven como ese filtrado que nos ayuda a liberar esas toxinas que hemos introducido en nuestro cuerpo, que nos ayuda a buscar ese equilibrio. Cómo nuestra vejiga soporta todos esos escenarios de acumulación de líquido que podemos expulsar, que no necesitamos instrumentos o de necesitarlos, pues tenemos esas herramientas para poder hacerlo. Cómo nuestras articulaciones están completamente lubricadas y que están trabajando de forma armónica, huesos, tendones, nervios, venas, arterias. Cómo poder que nuestro sistema nervioso irradie de manera externa todas nuestras sensaciones y reciba ese estímulo del frío, ese estímulo del calor. Cómo valoramos la posibilidad de sentir a nuestro ser amado, como un contacto, un beso, una caricia, para que podamos llevar esa sensación de poder sentir a esa otra persona. Funcionan miles y millones de neuronas
que nos permiten generar ese sentimiento, esa sensación, y de qué manera lo agradecemos, de qué manera nosotros estamos brillando e irradiando luz a los demás, de qué manera estamos agradeciendo que hoy estamos donde estamos y somos lo que somos. Y lo que dijo nuestro Maestro Jesús, no solamente limpiar el vaso por fuera, sino también limpiarlo sobre todo por dentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni, por la presentación de esta conferencia de la tarde de hoy, aquí en Senderos de la Esperanza, en este auditorio virtual que tenemos todos los sábados de 4 a 5. Hay unas preguntitas, Giovanni, que quisiéramos poder desarrollarlas antes de concluir nuestra actividad de hoy. La primera dice, ¿cómo controlar los pensamientos externos de este plano o de otro que sean perjudiciales para nuestra salud? Lo más importante es esa voluntad y ese libre albedrío que tenemos. No podemos negarnos al escenario donde nos encontramos de que nos pase por la mente, pero es allí donde nuestro trabajo empieza a generarse. Ya cuando tenemos ese pensamiento, debemos trabajar en rechazarlo o en equilibrar eso con los pensamientos positivos. Si hay un pensamiento negativo sobre una persona, en ese momento en que se me está generando esa negatividad hacia alguien, hacer esa conciencia y poner un alto y entrar en reflexión y en conexión con la espiritualidad de saber que ese no es el camino. Entonces es como ir en un tren. Habrán imágenes que pasarán, pero asimismo tenemos que dejarlas pasar para que lleguen otras nuevas imágenes. Ok, muy bien. La siguiente pregunta dice, la hacen desde Cartagena. En caso de personas con cáncer, ¿sí es correcto hablar a las células para superar la enfermedad? Relacionarlo con la ley de causa y efecto. Digamos que el tema del cáncer realmente es multifactorial. No podemos centrar a realizar una sola actividad, pero efectivamente, tanto las ciencias médicas como lo que el espiritismo nos ofrece es que todo lo positivo y todo lo que utilicemos en favor de va a funcionar. Incluso así nosotros no veamos reflejados en el plano físico esa respuesta, toda nuestra buena acción, nuestros buenos deseos, incluso si una persona llega a desencarnar en esta misma condición, todo el aporte de los pensamientos positivos, de los buenos deseos, sí va a tener un efecto. Si nosotros enfermamos y esta condición no la podemos superar, pero la sabemos aceptar y llevar, nos va a llevar muchos pasos en la evolución a través de nuestra existencia. Entonces, sí, incluso una persona consciente o inconsciente, hablarles, desearles, estando junto a él o a la distancia, siempre va a tener un efecto positivo. Ya desde hace muchos años la física dejó de ser materialista y pasó a ser energética. Ya sabemos que toda la creación pues realmente es energía y nuestros pensamientos así lo son. Entonces realizarlo siempre va a ayudar en uno o en otro plano. Muy bien, Joan, muchas gracias. Y la última pregunta que tengo aquí dice, ¿dentro de los factores epigenéticos para nuestra salud se pueden considerar los espirituales? Por supuesto que sí, digamos que la epigenética está en una aproximación en un contexto del plano material, pero si consideramos la idea de que hay factores que no son como obligados por parte de nuestros genes para que se manifiesten, la espiritualidad está completamente involucrada. Sabemos que no solo somos cuerpo físico ni cuerpo espiritual, sino que incluso también tenemos esa conexión periespiritual, esa sustancia fluídica que va a permitir que nuestros pensamientos, si hablamos de nosotros, nosotros somos un espíritu, nuestra conciencia, nuestro principio inteligente, utiliza estas herramientas como el periespíritu para que se manifiesten en este cuerpo físico.
Entonces realmente sí hay una intención mucho más allá en los planos espirituales para que tengamos como resultado lo que hoy somos y vemos en este plano. Sí, en la medida que respondí la pregunta, recordábamos que dentro de las obras de Manuel Filomeno de Miranda encontramos casos que de pronto se pueden asimilar a este tipo de situaciones de la pregunta, ¿no? Porque son factores espirituales. En el caso, los casos que describe Manuel Filomeno de Miranda son casos de perturbación espiritual, ¿no? Que afectan la salud mental de los seres humanos, pero también involucran, digamos, aspectos a nivel biológico. Influyen tanto a nivel biológico que logran, narra ahí Manuel Filomeno Miranda, en uno con otro caso, alteraciones de la manifestación de los genes. Entonces, recordábamos que tú presentabas a la diapositiva donde están los bombillos que se prenden o se apagan y los estímulos para eso a veces vienen de afuera, digamos, de estos factores que influencian de mentes externas de otro plano espiritual que a su vez, digamos, lo hacen con fluidos y esa mezcla entre pensamientos y fluidos, pues termina muchas veces accionando esos interruptores para alterar no solamente la función, sino la estructura, ¿no? Entonces, muchas gracias, Giovanni, por esta fundamentación que nos permite a todos comprender cómo acciona el pensamiento en nuestra salud y por estas indicaciones, este ejercicio que realmente constituye un factor importante para comprender, ¿no? Eh, Vamos a mirar si hay alguna pregunta más acá. Aquí dice... dice, muchas gracias por la importante conferencia. Podemos tener pensamientos buenos para nosotros en cuanto a la salud, pensar siempre lo sanos que somos, rechazar los malos pensamientos en todas las situaciones. También podemos pensar en nuestro familiar que se encuentra afectado por una enfermedad y en oración pedir su salud, imaginándonos que está en perfecta salud. De hecho, parte de lo que las ciencias psicológicas y médicas eh, influyen en cuanto a los pensamientos es que sean positivos. La idea puede ser la misma enfocada de una manera negativa o positiva. Si yo digo no quiero estar enfermo, estaré pensando en la enfermedad. Si yo digo yo gozo de buena salud, estoy pensando en la salud. Si yo les digo no piensen en elefantes, se nos va a venir el elefante de una a nuestra mente. Entonces, de esa misma tendríamos que llevar que nuestros pensamientos sean siempre inclinados a lo positivo, que sea efectivamente el agradecimiento, la condición que deseamos, no pensándolo desde la ausencia, sino desde lo que queremos incluso reforzar, que lo tenemos, que ahí está, pero que queremos potencializarlo. Si nuestra salud está deteriorada, es que esa poca salud se empiece a mejorar, empiece a ser mucho más armónica, mucho más feliz, y lo mismo con todos nuestros seres. No es pensar que no se enferme más, sino al contrario, que se sane, que esa persona goce de más salud, que esa persona tenga mucha más paz, tranquilidad y felicidad. Es un pensamiento inclinado que lo podemos hacer dependiendo a lo que deseemos. Muy bien, muchas gracias, Giovanni. Vamos a agradecer aquí a las más de 55 personas conectadas desde Bogotá, Bucaramanga, Cali, Mosquera, Zipaquirá, Facatativá, eh, Madrid, Guayaquil, Ecuador, Chile, Lima, Arequipa, Perú, República Dominicana, Nueva York, Estados Unidos, Panamá y Venezuela, entre otros, ¿no? Entonces, a todos nuestros eh, queridos asistentes en este auditorio virtual, nuestros agradecimientos, nuestra gratitud por estar aquí presentes para aprender, para compartir juntos estos conocimientos. En el caso de hoy, que nuestro colega y amigo, hermano espírita Giovanni Anderson Galindo nos ha presentado de una forma muy clara, con palabras muy entendibles para todos, para comprender este conocimiento científico, pero este conocimiento espírita, que realmente
nos impregna a todos en estas realidades del mundo de hoy, tan necesario tener estas herramientas para continuar nuestro desarrollo pleno en la vida. Entonces, ya por último, Giovanni, pedirte que nos hagas una oración para aplicar este pensamiento en la salud, en nuestra salud propia y de nuestros familiares y por la salud de nuestra humanidad, que en este periodo de la pandemia tanto se necesita de estas vibraciones de luz, de paz, de amor y de salud. Bueno, nos disponemos todos. Podemos cerrar nuestros ojos o ponernos en la posición más cómoda y elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial, a la causa primera de todas las cosas, para darle gracias por permitirnos despertar el día de hoy, por permitirnos levantarnos y compartir en el entorno en el que nos encontramos. Gracias, Padre, por permitirme estar junto a las personas que amo. Gracias porque incluso aunque no estén en este plano, me escuchan y no se rompen nuestros vínculos, nuestro amor. Pedimos por todas las personas que tienen poca felicidad que aumenten su felicidad, que reconozcan el amor que viene del plano espiritual, que toda nuestra energía de amor llegue a todos los corazones de las personas que amamos y a aquellos que nos aman y los que no nos aman también. Que nuestro pensamiento sea luz en la oscuridad, que sea el equilibrio en esta situación de desequilibrio, que podamos llevar paz y tranquilidad a los corazones de todos los que nos rodean. Señor, te damos gracias por este planeta en el que nos encontramos, por la oportunidad que nos diste de vivir esta experiencia hoy y ahora. Gracias por todo el conocimiento que tengo. Gracias por permitirme dar una palabra de aliento, una palabra de amor. Gracias porque me pones en la vida las oportunidades de expresar este amor. Gracias porque me pones en la vida las oportunidades de superarme. Me pones esos escalones para que yo los pueda subir. Gracias por esta oportunidad de conocerte. Gracias por esta oportunidad que tenemos de poder hablar de ti, uniéndonos en corazón, en sentimiento, en paz y en salud. Damos gracias a todos y a cada uno de los que han pasado por nuestras vidas, en todos nuestros momentos, que nos han enseñado a descubrir que somos seres creados para amar. Gracias, Padre, por todo este escenario que nos brindas y que nos acompañes en este camino y nos des la sabiduría necesaria y las palabras correctas en el momento ideal, en el momento adecuado, que podamos seguir llevando la palabra de tranquilidad, de aliento y de paz a aquellos que lo necesitan. Gracias porque reconocemos tu amor y gracias porque sabemos que todos nuestros seres queridos están con nosotros y nos permites compartir un mismo mundo, un mismo planeta, un mismo universo donde estamos juntos, donde esos lazos no se rompen, donde esos lazos a través del tiempo se unirán más y más. Gracias, Padre, por tenerme hoy aquí. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Giovanni. Muy gratos por esta conferencia de hoy. A todos nuestros asistentes, muchas gracias. Senderos de la Esperanza les desea mucha paz, mucha salud y sobre todo mucha tranquilidad para continuar nuestro sendero de la vida. A todos una feliz noche y feliz tarde. Chao.